Hola con todos. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú y pertenecemos al grupo número 3. Y considero que es de suma importancia dar a conocer quiénes conforman este equipo. En primer lugar tenemos a mi compañera Natalie Díaz, tenemos a mi compañero Nilber Paredes, a mi compañero Cristian Mendoza y por último quien les habla, el estudiante Jesús Pablo Paredes Paico. En esta ocasión nos encontramos aquí para compartir con ustedes un tema muy importante e interesante a la vez. Me refiero a los derechos constitucionales o también llamados derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución Política del Perú y que son muy importantes, ya que gracias a estos derechos vivimos bajo armonía, paz, dentro de una sociedad. Pero para tener un conocimiento más claro sobre lo que son los derechos constitucionales, hemos consultado, o mejor dicho, entrevistado a un especialista en este tema. Así que pasemos con la entrevista. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Gracias por la oportunidad y por la confianza. Y gracias también por la deferencia. Estoy atenta a tus preguntas. Gracias a usted, profesor. Primeramente quisiéramos saber cómo está, cómo se encuentra. Bien, bien, gracias a Dios con un poco de presión laboral, pero es parte de, ¿no? Hay Sí, días en que tenemos un poco más de carga, pero manejable, manejable. así es, doctora, así es. Sí, mire, como sabrá, nosotros somos estudiantes del primer ciclo, aún recién estamos empezando, no sabemos mucho. Es por eso que, pero tenemos esas ganas de aprender, y eso es lo bueno. Y en esta Eso es oportunidad nosotros quisiéramos conocer un poquito más sobre lo que son los derechos constitucionales. Así que, doctora, ¿les parece si empezamos con las preguntas? adelante. Muy bien, doctora. Después, Díganos, usted que es especialista y conoce de estos temas, ¿qué son los derechos constitucionales y en qué nos ayudaría a cumplirlos en nuestra vida cotidiana? bien, Jesús, agradezco por la pregunta. Mira, los derechos constitucionales, como bien su nombre lo dice, están incluidos en una norma constitutiva y por ende organizativa. ¿Pero de quién? De un Estado. Generalmente, esta norma constitutiva se denomina constitución, que en nuestra normativa eh, se le llama Constitución Política del Perú, ¿no? Eso se encuentran, se encuentra, ¿no? Consideradas como una norma esencial de nuestro sistema político y que están especialmente vinculados ¿a qué? A la dignidad del ser humano. Eso es básicamente. Los derechos constitucionales se encuentran en esta norma constitutiva organizativa del Estado, ¿no? Para estar especialmente vinculados a la defensa de la dignidad y la integridad del ser humano. Claramente eso se va a explicar en el artículo 1, por ejemplo, de nuestra Constitución, ¿no? Y ahora, el artículo 2, en sus 24 incisos, todos los derechos fundamentales de la persona humana. Bien, profesor, es muy interesante lo que usted ha mencionado respecto a la primera pregunta y hasta ahora los conocimientos que nuestro docente nos ha brindado es que dentro de los derechos constitucionales encontramos los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, capítulo 1 de la Constitución Política del Perú, al artículo 2 y los incisos que tiene. Y algo que llama mucho nuestra atención es que encontramos, por ejemplo, el derecho a la libertad y a la integridad. Pero mire, según el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, como le he mencionado, nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad. Pero, ¿cuál es una de las problemáticas que más llama nuestra atención como ciudadanos? El feminicidio, la inseguridad ciudadana, docente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Mire, según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones, se dice que en el mes de enero solamente y febrero se registraron 26 crímenes de odio contra la mujer. Y estos mayormente fueron ocurridos o dados por parte de las parejas o exparejas de la persona. Esta es una de las problemáticas más grandes que hoy en día tenemos en nuestro país, y no solamente en el país, sino en todo el mundo. Por otro lado, la inseguridad ciudadana.
profesora, es muy cierto que hasta ahora matan por un celular. Ahora te arrastran por las calles para robarte. Si te encuentran poco dinero en la billetera, ¿qué pasa? Te disparan, te matan. Entonces nosotros nos preguntamos, pero si nuestra constitución, si nuestras normas defienden la vida, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están las autoridades para defender a sus pobladores? Entonces, profesora, según desde su punto de vista, ¿usted cree que el Estado está gestionando alguna política para disminuir la problemática respecto a los feminicidios y la inseguridad ciudadana? ¿Qué nos dice usted, doctora? Gracias, Jesús. Mira, primero para separar, ¿no? El tema de los feminicidios tiene sus causas, sus consecuencias, y el tema de la inseguridad también, ¿no? Lo mismo, sus causas, sus consecuencias, son dos fenómenos que, por la cual nos vamos a extender de repente demasiado, porque existe mucho que hablar sobre ambos temas, son muy polémicos hoy en día. Pero lo que mencionas es muy cierto, ¿no? El aumento de la violencia contra la mujer en la pandemia, sobre todo, ha sido una constante alarmante, así total. Desde que comenzó la pandemia, ha ocasionado que el agresor viva con la víctima, ¿no? Esté con ella las 24 horas. Si ya de por sí en familias normales, donde se vive un ambiente normal, ¿no? Causa estrés, imagínate esta persona, este agresor que está acostumbrado a ir a un prostíbulo, que está acostumbrado a sacarle, hacerle infiel a su esposa, que está acostumbrado a salir los domingos a jugar partido, que está acostumbrado a ir a otros lugares, que esté con su víctima las 24 horas, ha generado mucho más el estrés y por ende que persista la agresión, ¿no? Hacia su esposa, hacia sus hijas, hacia sus hijos, ¿no? Entonces, es por ello que hemos visto que esta problemática de la violencia contra la mujer, sobre todo, se ha acrecentado mucho más y ya es un problema social, ¿no? Entonces, cabe mencionar que así empieza, ¿no? Con la violencia psicológica, con la violencia patrimonial, con la violencia física, ¿no? Con la violencia sexual, hasta terminar con la vida de la propia víctima, de la víctima, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo nos ha traído, ¿no? Y la consecuencia, pues, lo vemos hoy en día arrojado en las cifras alarmantes que tenemos en los últimos años sobre feminicidios, ¿no? Es Que es correcto. redundante decir contra la mujer, porque si hablamos de feminicidios, hablamos de mujer, ¿no? Entonces, el Estado sí está haciendo, Jesús, prueba de ello es la evidencia que tenemos en las denuncias, ¿no? Tu preámbulo hacia esta pregunta ha sido que has encontrado información en la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, eso quiere decir que tenemos la evidencia del problema, que se ha acrecentado el problema. Y estas cifras lo maneja el Estado. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado para poder erradicar, sancionar estas conductas? Prueba de ello es la ley 3364, por ejemplo. La ley que trata de prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, porque, ojo, la violencia no solamente se ejerce contra la mujer, si estamos hablando de igualdad, también se ejerce Por supuesto. contra los varones, ¿no? Así, Entonces, y la ley pues no hace una discriminación para el resto de integrantes del grupo familiar, sino también los incluye, así es. ¿no? Entonces, prueba de ello, como bien te digo, es por parte del poder Legislativo la emisión de esta ley, ¿no? La 3364, que aparte de darte las herramientas para que tú puedas
denunciar también te da las herramientas para poder prevenir la violencia a través de programas de empleabilidad hacia la mujer, a través de programas socioeconómicos, donde, vamos, ¿no? Existe el problema, la mujer tiene soporte emocional, soporte psicológico, ¿no? Pero ¿eso basta? No basta, ¿no? Lo que hay que hacer en esta mujer es una mujer empoderada e independiente. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? A través de estos canales de prevención, estos programas, ¿no? Que tengo conocimiento, lo tiene a cargo los centros de emergencia mujer, y esto los comanda el Programa Nacional Aurora y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Donde identifican a las zonas vulnerables y hacen que estas trabajadoras sociales las agrupen, ¿no? Y les hagan el seguimiento para darle las herramientas, ¿no? Socioeconómicas y puedan generar su propio dinero, su trabajo, ¿no? Entonces, al volverlas independientes, ¿qué haces? Dejas de depender del marido. Y al dejar de depender de él, entonces eres autónoma. Y no, te das cuenta que no dependes de alguien para poder salir adelante. Y que no debes de soportar violencia y que debes de apartarte. Y que tienes las herramientas para hacerlo. Que eres una mujer independiente y empoderada. Entonces existen los canales, pero Jesús, el Estado no es un ente apartado. O sea, el Estado lo conformamos todos. Exacto. Lo conformas tú, lo conformo yo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en todo caso, ¿no? Para frenar, para no ser cómplices, para incluirnos en el problema. Somos parte del problema. ¿Qué hacemos cuando vemos, evidenciamos que un hombre está pegando a su esposa en la calle? ¿Me limito a filmar? Debemos No, ahora la intervenir. ley, la norma, ¿qué me dice? Mucho más nosotros que somos personas de derecho, que debo denunciar. Ahora, la indiferencia es violencia y no debemos de ser parte de ese ciclo de violencia, sino debemos de ser la solución. Entonces, ¿qué debo hacer? Denunciar. Denunciar. Escucho que mi vecino está pegando a sus hijos, llamo a la línea 100. Yo he Claro. hecho muchas llamadas y me han atendido todas. Y ha venido la comisaría, ha venido comisaría de familia, ha venido serenazgo, ha venido fiscalía y ya están en tratamiento. Me odiarán mis vecinos, pero así es. Así es. Debo ser parte de la solución. Yo Claro. no puedo decir, ay, no, no, porque si no, mi vecino me va a mirar mal. No, pues, No, correcto. así me miren mal. Tengo que ser parte de, porque yo también soy Estado. Correcto. Entonces, es más mirarnos como parte de, no es como el Estado son los gobernadores, es el presidente, es el poder legislativo, es el poder judicial, es el poder ejecutivo. No, yo soy parte del Estado y como parte del Estado debo ser parte de la solución. Claro. ¿Y qué me involucra? Pues denunciar, hacer las gestiones, participar en la democracia, ver un acto de violencia y lejos de firmar, denunciar, Claro. Correcto. ¿no? Entonces, más que qué está haciendo el Estado, es qué estamos haciendo nosotros como parte del Estado. Porque existen, las herramientas existen. Existe línea 100, existe chat 100 para poder interponer nuestra denuncia, línea 105 para alguna denuncia ciudadana, ¿no? O hacer mi comité en mi barrio, ¿no? Plantear estrategias de cómo cuidarnos, ¿no? Porque todo pues no lo va a hacer el Estado. Correcto. No, perdón, todo no lo va a hacer nuestros gobernadores, el Exacto. Así es. alcalde o el gobierno regional
o el gobierno central. O sea, nosotros también debemos hacer algo, ¿no? Es Eso, correcto. Jesús. Sí, Muchas es muy, gracias por la deferencia, gracias por confiar en mí y espero que estos minutos de esta entrevista hayan sido productivos. gracias a usted, doctora, y gracias por acompañarnos. Me llevo un gran aprendizaje de todos los argumentos que usted ha brindado. Muchas gracias, eso ha sido todo, y gracias por acompañarnos. Que tenga una Gracias, linda Jesús. noche. Cuídese. De igual manera, nos vemos. Muy bien, después que hemos escuchado esta entrevista, compañeros, yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes de las respuestas de la doctora Elizabeth? Bueno, compañero Jesús Pablo, con respecto a esta pregunta, en mi opinión, un punto importante que resaltó la doctora es que es sobre la ley número 364, la cual es una ley muy importante, la cual sirve para disminuir y erradicar la violencia contra la mujer y prevenir futuros feminicidios, ¿no? Ese es un punto muy importante. Muy bien, compañero. Me parece muy bien tu respuesta, pero hay otro punto también que debemos recalcar, que es de que no debemos esperar que los gobernantes actúen, sino también nosotros como Estado debemos actuar frente a todo lo que está sucediendo día a día. Y un claro ejemplo que dijo la doctora Elizabeth es que nosotros muchas veces vemos agresiones o peleas en la calle de parejas y ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos ponemos a grabar y no actuamos, no buscamos una solución frente a eso. Lo único que hacemos es grabar y estamos en un error total porque lo que deberíamos hacer es llamar a la línea 100 y estaríamos ayudando a que estos casos puedan ser escuchados o atendidos. Compañera Natalie, al escuchar lo que has dicho, y me parece interesante, pero daré un argumento un poco en contra de lo que has dicho, ya que a veces, y he conocido casos, que cuando tú quieres ayudar a la agraviada, denunciando a la persona que la agredió, a veces te dicen, no, no lo hubieses denunciado. ¿Por qué lo hiciste? Ellas mismas que han sido perjudicadas, víctimas en esa situación, no actúan, no denuncian. Y es por eso que a veces nosotros como Estado, y lo somos como tú lo has dicho, no actuamos, porque ellas no son las principales que quieren terminar ya con ese sufrimiento que padecen siempre, que es el feminicidio, ¿no? Como lo estamos mencionando. Esa es una idea que yo mismo, según lo que he escuchado de la docente y puedo llegar a mi conclusión, pienso. Concuerdo con cada una de sus respuestas, compañeros, y también con la respuesta que ha dado la profesora. Es verdad, la inseguridad ciudadana también se ha vuelto un tema problemático junto con lo que son los feminicidios en el Perú. Vivimos con el temor de salir de nuestras casas y que nos puedan robar y matar por robarnos. Realmente una de las soluciones que ella propuso es poder avisar a nuestras autoridades, que vendrían a ser los policías. Concuerdo con cada una de sus respuestas. Bien, compañeros, ahora que ya sabemos qué son los derechos constitucionales, les hago esta siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si no existieran esos derechos constitucionales? Compañero Cristian, considero que es una pregunta muy interesante y ante ella yo quisiera dar a conocer mi respuesta. Si no existieran los derechos constitucionales, obviamente viviríamos bajo una dictadura, oprimidos por nuestros gobernantes, ya que como lo mencionamos anteriormente, dentro de los derechos constitucionales están ubicados los derechos fundamentales de la persona. Entonces, ¿qué pasa si tanto tú, yo, no tenemos derechos? Obviamente no tenemos voz ni voto en una sociedad. Tanto Natalie, al igual que yo, al igual que Nilber, al igual que tú, Cristian, viviríamos bajo una dictadura y no tendríamos derechos. Eso es lo que yo pienso. Concuerdo contigo, compañero Jesús Pablo, ya que si no existirían los derechos constitucionales, viviríamos en una dictadura y la libertad de prensa se vería afectada, ya que ellos nos eh, darán a conocer durante en las entrevistas las cosas que ellos quieren que nosotros veamos, más no lo que está pasando en realidad en nuestra sociedad. Y nos afectaría mucho porque se están vulnerando nuestros derechos.
Y es verdad, como sabemos, los derechos constitucionales nos han ayudado a nosotros a poder vivir en una sociedad de orden y respeto. La falta de estos nos vulneraría completamente, ya que, como ustedes mencionan, viviríamos en una dictadura, en la cual, si una persona también podría matar a la otra, no habría justicia, porque no sería juzgada realmente como debería de ser. Claro, compañeros, una sociedad siempre debe estar compuesta por una buena constitución, ¿no? Que mantenga el poder del Estado bajo el control público, ¿no? Poniendo al pueblo al volante y, y que el gobierno represente y garantice de manera responsable ante todos los ciudadanos, porque una sociedad sin derechos constitucionales sería como un barco sin capitán, que tarde o temprano se podría hundir, y eso podría pasar con nuestra sociedad. Viviríamos en un mundo de corrupción donde no se respetan los derechos de nadie y nadie pagaría por los crímenes que existen en estos días. Compañeros, como claro ejemplo, hoy en día tenemos dos casos muy controversiales. Uno de ellos es los feminicidios y también la inseguridad ciudadana, los cuales son muy famosos, no solo en el Perú y a nivel mundial. Y bien, compañeros, y como última pregunta, ¿ustedes qué piensan sobre la inseguridad ciudadana y los feminicidios? Nilber, interesante pregunta, y quisiera dar a conocer mi respuesta. ¿Qué pienso yo de la inseguridad ciudadana y de los feminicidios? Que es una de las más grandes problemáticas que está contaminando nuestro país y también al mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que prendemos la tele, por ejemplo, la televisión, perdón, ¿qué es lo que vemos? Mujeres arrastradas por las calles solamente para robarle. Joven es asesinado por 50 soles. Joven es asesinado por un celular, que son aparatos totalmente insignificantes comparados con la vida de un ser humano. Y una posible solución, mi querido Nilbert, podría ser que se implemente más la publicidad sobre el uso de la línea 100, que son llamadas en línea para reportar casos de violencia contra la mujer o cualquier tipo de violencia, no sea sexual, psicológica o entre otras. Y también la implementación de la línea 105, que sirve para reportar robos o asaltos, que es lo que mayormente vemos día a día, ¿no? Concuerdo con tu respuesta realmente, Jesús Pablo, y es verdad, realmente la inseguridad ciudadana y los feminicidios se han vuelto una problemática latente para el orden público, que vendrían a ser nuestros policías o nuestros jueces. Realmente el salir a la calle con ese miedo de que nos puedan robar o que nos puedan matar no nos deja vivir con tranquilidad. Una de las posibles soluciones también que propongo es que también se comience a depurar a los malos policías y a las malas fuerzas del orden que vendrían a ser también los jueces, ¿no? Los fiscales, ya que muchas veces se detiene al ladrón, pero al pagar una coima, ellos quedan libres en cuestión de horas o minutos. Correcto. Claro, son temas que al hablar de ello nos indignan a todos, ¿no? Así es. Pero hay soluciones. Primeramente, creo yo que se deberían inculcar valores a los menores desde el hogar como primera escuela y como segundo, debería fomentarse la educación a nivel nacional para que los jóvenes no puedan caer en estos grupos como son las pandillas, que son malas juntas, ¿no? Correcto. Interesante. Bien, compañeros, concuerdo con todas sus respuestas y al igual que ustedes me siento muy indignada. Como hemos observado en las noticias, una- un caso reciente sobre todo que ha pasado en nuestra sociedad es que un ex esposo mató a su expareja al enterarse de que ella se iba a comprometer con otra persona. Y obviamente estamos muy indignados por todo lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que una posible solución ante todo esto es que las ONS estén más pendientes a los casos de las mujeres atacadas, ya que en este caso la, la persona, la fémina, sí llegó a denunciar a su agresor, pero no hicieron nada en contra de este señor porque él igual
seguía acosándola, seguía persiguiéndola. Y yo creo que deberían estar más pendientes de las mujeres que denuncian a sus agresores, y también las ONG deberían apoyar a las familias afectadas, ya que han sufrido la pérdida de las féminas. Y, y yo creo que esa sería una de las más grandes soluciones, que las ONG estén más pendientes de estos casos. Bien, agradezco a los participantes de este conversatorio y de poderse tomar el tiempo de poder haber escuchado y saber así un poco más sobre los derechos constitucionales. Como conclusión, llegamos de que como parte del Estado tenemos que participar en esto y así poder ayudar a darle solución a lo que son las incidencias de feminicidio y de la inseguridad ciudadana. Muchas gracias.